Bueno, hemos estado mirando la situación desde Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Claro, para eso es la palabra de Dios y para eso vino la ley. Y él te lo explica porque él era un super capo en la ley y para eso Dios lo sacó de ahí y lo puso en el nuevo pacto. Que ya el nuevo pacto estaba explicado desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que esta gente no ve nada, ¿viste? Es todo fanatismo, todo mente humana. ¿M? Cuando Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo, ¿ah? Y Melquisedec lo bendijo a Abraham. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es otro sacerdote. No es un sacerdocio que viene por la tribu de Leví. No, 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 se acabó. Y al ver un cambio de tribu y un cambio de sacerdote, hay un cambio de ley. Sí. Dios le dio la ley a Moisés y bueno, Moisés la transmitió. Pero también ya estaban hablando que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Y también Isaías, como te lo he explicado, tenía que venir y Dios lo puso como propiciación por nuestro pecado. Abraham le dijo, entregame a tu único hijo, a aquel que tú amas. Y Abraham lo iba a entregar y Dios dijo, no, no, ya he visto que temes a Dios, pero Dios le estaba mostrando que él sí iba a entregar a su hijo para que muriera por nuestros pecados, justificado por la fe y vamos a tener paz para con Dios. Dios te perdona no porque lo que vos sos, si somos todos pecadores, acá nadie es mejor que nadie. Si no te perdona porque alguien pagó lo que vos debías. Eso se llama redención. Ahora, si a vos te compraron y Cristo pagó el precio de su sacrificio, es como si yo te compro tu coche y vos después querés que yo no vaya para aquel lado, que no haga esto. Bueno, ¿para qué me vendiste el coche? Bueno, yo te lo compró con su sangre. Bueno, ¿para qué? Para que seas de él. Por supuesto que nosotros tenemos tiempo para nuestras cosas y también el tiempo de Dios, pero ¿cuál es el tiempo de Dios? Si a vos en Mateo capítulo 24 te dice que va a ser en el verso 37 como los días de Noé. ¿Y qué pasaba como en los días de Noé? Y se estaban casando, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Noé estuvo predicando, pero muchos años, ¿eh? Y se salvaron 8. Y lo demás murió. Pero Dios, no, no, ya sacaste la mente humana. Él es el juez del universo. Y había una violencia, violaciones, sexo, bueno, como está ocurriendo ahora, y para que se desate un poco más. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se va retirando, y cuando se retira el sol, ¿qué pasa? Y viene la noche y viene la oscuridad. Ahora, Mateo capítulo 24, verso 37, te dice, y será el mismo Señor de la gloria, el que vos decís que es tu Señor, será como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Che, pero ¿qué? ¿Acaso está mal que nosotros comamos y bebamos y nos casamos? No, no está nada mal. Al contrario, en Timoteo te dice que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios que prohibirán casarse y abstenerse de alimento que Dios creó para que con nosotros, con acciones de gracia, participemos. No, no está prohibido. Al contrario, que no separe el hombre lo que Dios unió. No está prohibido. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El tema es muy fácil, flaco. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, listo, y a Dios no lo tenían en cuenta para nada. Las 24 horas eran para vos. Y eso no es sinónimo ni figura de que hayas resucitado para que andes en vida nueva. Está bien, vas a tener que trabajar. Si el que no Dios dijo, el que no trabaja, que no coma. Si no podés vivir de los otros. Bueno, que tengas que ayudar a algún necesitado, alguno imposibilitado de caminar, bueno, Dios también te manda a ayudar al pobre, por supuesto, pero también Dios dice, el que no quiera trabajar, que no coma.
Entonces acá lo que nosotros tenemos que entender que no hay ningún problema de comer, casar y al contrario, mejor cuando el hombre se casa organiza su vida. Y si no, ¿qué hacen los solteros? Salir, chupar, beber, con esta, con la otra, es un caos todo esto. Y después, bueno, ellos tienen siempre la razón, dejando hijos por todos lados. Después los hijos son los que pagan los platos rotos de ellos. Total, ellos, bueno, ya se juntan otra vez, se casan otra vez y todo eso está condenado por Dios. No, pero que nosotros, hacemos lo que se te da la gana, viejo. Ya hace 21 siglos que se predica esto. Llega a aburrir de tanto predicar esto. Y predicar significa espejo. Entonces no es problema que vos comáis, bebáis y esto, sino es problema que nadie tiene en cuenta a Dios, ni siquiera los creyentes tienen en cuenta a Dios, la mayoría. Es toda una ciencia ficción lo de ustedes, es todo una historia aprendida por la mente, pero no hay una resurrección de vida y no han muerto al pecado y han resucitado para Dios. Y ahí viene el problema de la condenación, hermano. Te lo dice la palabra y el Espíritu de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Conforme a la carne es eso, comer, casarse, darse casamiento, todo para vos, las 24 horas para vos, no tenés en cuenta a Dios. Y eso es lo más peligroso. No, que lo hacen los otros, lo que hacen los otros a vos no te importa. Porque vos no sos Dios para manejar a los otros. Acá se está hablando para ver qué es lo que haces vos. Porque el proyecto es que vos te salvés. Y después que te salvés, vas a ayudar a los otros. Pero si vos te estás ahogando en el mar con todos los otros, ¿a quién vas a socorrer? Ahora, si vos te subís arriba de la lancha o del barco, bueno, de ahí le tirarás algo para rescatar a los otros. Y si no, ¿vos a quién salvás? Si vos no te vas a salvar a vos mismo. Vos tenés que ser salvado. Vos estás sumergido en el mar de este mundo. Pero también te dice, pero la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es como el amor humano, un ejemplo. Y claro, ¿por qué te haces tiempo para ir a verla? ¿Por qué proyectás lo que vas a comprar para formar tu hogar? ¿Y por qué? Porque sentís amor. Y en el plano espiritual, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Y Romanos 5:5 también te lo dice, pero la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y a quién le da el Espíritu Santo? Y a todo aquel que invoca su nombre y se arrepiente. ¿Qué te enseña a vos, Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo? Cuando le hacen el juicio, bueno, Dios le dice que, bueno, lo ha puesto a él para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y sacar de la potestad de Satanás el poder de Dios. El Evangelio, por su siervo, tiene un ministerio que vos no ves con tus ojos, pero ocurre en el plano espiritual. Pero después le dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, antes prediqué primeramente en Damasco, en Jerusalén, por toda Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, es decir, volverse a Dios, e hicieran obras dignas de arrepentimiento. No, él habla de la salvación por gracia y maldice a estos que te aplican la ley. Dios también los maldijo del primer siglo. No, bueno, yo te tengo que contar lo que está escrito, hermano. Vos querés que yo hable lo que vos hablás. Yo no puedo hablar lo que vos hablás si Dios nos manda a predicar su palabra, no lo que vos hablás, lo que vos creés. Léelo, Apocalipsis capítulo 18, verso 23. Y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Y si son engañadas, y si en vez de ser la esposa del Cordero, la esposa del diablo, bueno, discutila con Dios, papá. Discutila con el Espíritu Santo. Y agarrá tu Biblia y cortale la hoja y tirala. Es tu problema, papá. Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a que te digan que todo está bien con todos esos chupamedia, pero te vas a dar cuenta que no todo está bien y va a ir un estado de condenación que no se lo desea a nadie. Tampoco me gusta predicar del infierno. Bueno, pero ¿en dónde se aplica la ley de Dios? Y al final todos mueren. Y todos estos tipos que hacen la super joda son los que más guita tienen y viajan por todo el planeta. Entonces, bueno, ¿dónde está el juicio de Dios?
No, vos estás en un cuerpo, punto. Tu verdadera persona es la que está adentro, no esto. Y vos estás unido por un cordón de plata a tu cuerpo. Y cuando ese cordón de plata Dios lo corta, se acabó, tu cuerpo, quedás como un muñeco ahí. Porque te has muerto y el espíritu parte. Claro, hermano, cuando Dios te dice que te da vida eterna, ¿de qué vida eterna me hablas? Y bueno, la vida eterna está con nuestro Padre. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, el demonio es espíritu, el diablo es espíritu, y vos tenés un espíritu. Bueno, que vos te crees que sos el que está afuera, es tu problema. Y que crees que todo va a terminar en el cementerio. Dios no hace obra estúpida. Es el creador del universo. Sí, en el cementerio va a dejar este cuerpo al cual vos le das tanta importancia. Y estás comiendo, bebiendo, casándose y dándote el casamiento. Y te das cuenta que sos humano. Como te dicen en San Juan capítulo 3, verso 6. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Sos humano, tenés el espíritu del hombre. Lo único que pensás es en comer, dormir, tener una casa, un coche, una buena vacación y todo. Eso no lo tenés que enseñar a nadie. El espíritu del hombre que está en él le notifica de todo eso. Pero la cosa de Dios también te lo dice. No van a ser sabidas si no es por el Espíritu de Dios. Y el único que da el Espíritu de Dios es Cristo. Como dice Pedro ahí en Hechos capítulo 10. Bueno, hermano, estaba hablando yo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, como sobre nosotros al principio. Y bueno, entonces yo dije, bueno, que alguien puede detener el agua para que sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y los mandó Pedro a bautizar, Hechos capítulo 10. Y no porque vos hagas lo correcto y estés todos los días haciendo cosas y ayudando a los pobres y disfrazado de sacerdote en los templos, significa que te vas a salvar. Porque en Hechos capítulo 10, verso 1 te lo muestra. No es lo que vos hacés, sino lo que Dios tiene que hacer en vos. Porque vos me dirás, Cornelio, Hechos capítulo 10 es un excelente hermano. Ora a Dios, es temeroso de Dios. Sí, ayuda a los pobres, tiene buen testimonio. Sí, pero Dios no dice que es de él. Eso lo decís vos porque sos un religioso. Estás acostumbrado a mirar eso. Mucha gente hace eso, pero no son salvas. Por eso Dios le envía un ángel para que le notifique a Pedro que tiene que a Cornelio que tiene que llamar a Pedro y Pedro le va a hablar palabra. No la doctrina tuya está corrompida, por eso Dios te quema. Sino que le hable la palabra de Dios y cualquier persona puede entender. Es lo más simple, Dios simplificó las cosas. Como ya te lo he repetido en Mateo, que dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de lo entendido y se las manifestaste a los niños. Si un niño la puede entender. Y ellos te la complican todo para que vos vayas a chuparle las medias a ellos, por eso Dios los quema. Porque vos el mensaje que tenés que darle, que se tienen que arrepentir de su pecado y hablar el tema con Jesús, no con tu pastor, ni con tu sacerdote, ni con Mongo Aurelio, ni con tu iglesia. La iglesia guardátela en el bolsillo. Iglesias son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y tienen el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, para tener el Espíritu de Cristo, que el mismo apóstol Pedro dice, alguien puede impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Sí, eran religiosos, sí, está bien, habían sido enseñados en la religión, pero Dios lo vio a él haciendo obras correctas y Dios se interesó por él y le mandó un ángel. Claro, y ahí ya te lo he explicado, ahí en Hechos capítulo 11 están ya los disfrazados que habían sido invadidos. ¿Cómo habéis ido a comer con los gentiles y esto y el otro? Y bueno, y Pedro le cuenta, ¿viste? Bueno, hermano, el Espíritu Santo me dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y vinieron a buscarme y el Espíritu me dijo, baja y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, estaba hablando la palabra de Dios. Y vino el Espíritu sobre ellos, y me acordé lo que dijo Jesús en San Juan y en todos lados. En Hechos, capítulo 1, verso 4. A la verdad,
Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, si Dios le dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Vos estorbás a Dios, porque sos un religioso. Y vos has construido lo que Dios destruyó. Porque ese antiguo pacto Dios lo destruyó a través de la obra de Jesucristo. Y ya estaba escrito. Hasta David habló de la resurrección de Cristo. Léelo en Hechos capítulo 2. Isaías habló de Cristo. Salmo 22 habló de Cristo. Zacarías capítulo 12, verso 10 y verso 11. Y si Dios no derrama el Espíritu sobre ellos, son más ciegos que una vaca. Para que no te jactees ni en tu institución, ni en todos esos disfrazados que vos tenés. Sino que vos le busqués al Señor en tu casa, en el campo, en todos lados. Ya te lo he explicado. Dios es como el oxígeno, lo podés respirar en cualquier lado. Dejate de chuparle las medias a lo que ves. Vos tenés que relacionarte con lo que no ves. Y lo que no ves es el Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si todos esos te enseñan para la miércoles y te citan versículos para esclavizarte, ya el apóstol que lucha con toda esa porquería, te lo dijo, por nada os hagáis esclavos de los hombres. Y si ya te está hablando el primer siglo y han pasado 21 siglos, ¿cómo cree que están las cosas? Como Dios ya la profetizó desde el primer siglo. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. ¿Cómo no va a hallar fe si ahí todo el mundo cree en Cristo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? Todo de acá, ya te lo he dicho, todo de acá, libro, profesores de historia. ¿Y qué siervo de Dios tenés que tenga la genética de Dios y te predique lo que te tiene que predicar? Te han hecho chupamedia y Dios tiene hijos, no esclavos. Entonces acá en Romano te dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Si vos tenés que tocar el tema con él. No con Pedro, no con Pablo, no con esta institución, no con otro. Dios te dijo, y no queréis venir a mí. Y nuestro Padre dice que lo dio a su Hijo como maestro de las naciones. Y su Hijo dice, a nadie llamaréis maestro, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y el apóstol Juan te dice, 1 Juan capítulo 2, verso 27, pero la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. La unción que recibiste de él, no que Juan te la da, Pedro te la da. Es un montón de estupideces que ustedes están enseñando y ustedes están cautivos y van en un estado de condenación y la mayoría va a un estado de condenación porque son todos profesores de historia. Ojalá que haya siervo de Dios, ungido por Dios, con la genética de Dios, para que recibáis el Espíritu de Dios, si no está más perdido que turco en la neblina. Ahora bien, acá te dice, también en el verso 2 te dice, porque la ley del Espíritu, ahí está con mayúscula, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Claro, la ley del pecado y de la muerte te lleva al pecado y a la muerte. Y te dice el Espíritu Santo, bueno, vos sos siervo de aquel que le obedece. Si el pecado se enseñorea de vosotros, está frito. Bueno, pero para eso te da Dios el Espíritu Santo, para librarte de la ley del pecado que está en tus miembros, en tu cuerpo. Tu hombre interior se deleita en las cosas de Dios, pero ves otra ley que se enseñorea de vos. Bueno, Él te tiene que librar de esa ley, para eso se te da el Espíritu Santo. Sí, que podés tener problemas, sí, ya lo sé. También David lo tuvo, el rey David, dijo, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Se arrepintió, Dios le hizo chachar por la cola, no va a creer que Dios hace asesión de personas. Bueno, Pedro también se equivocó, bueno, se arrepintió, arrepentimiento no lo ve escrito, pero si una persona llora amargamente, señala que se cumple lo que Dios también dijo, el que peca contra mí defrauda su alma. Y bueno, lo fue y lo buscó. Y te voy a decir que Dios lo ha puesto como
como super sacerdote, cuando la Escritura te dice del capítulo 2 al capítulo 9 de Hebreo que tenemos tal sumo sacerdote. Ahora si vos la palabra de Dios la tirás y enseñás lo que te enseñaron, vos tenés que enseñar lo que el Espíritu y la palabra te enseñan. Si no, vos sos un siervo de las religiones. Bueno, no hay diferencia entre el sacerdocio judío y vos. Ah, no es así, sí, no, andá a hablarle a los sacerdotes judíos, andá, hacé una experiencia, o es todo mente lo tuyo, andá, hacer una experiencia, andá a hablarle que ellos crucificaron al Mesías, que estaba escrito por todos lados, pero hasta el día de hoy no lo pueden ver, y claro, tienes que tener el Espíritu de Dios para ver las cosas de Dios. Andá a decirle, a ver, te sacan a los palos, te sacan. Y si te respetan porque son cristianos, porque ellos viven del turismo. Claro, el principal que los ayuda, que en Norteamérica, sabe que son cristianos. Cristianos verdaderos, y hay mucha gente verdadera ahí. Y cristianos religiosos, como en todos lados. Hay trigo y cizaña. Claro, no se van a tirar contra Norteamérica, si Norteamérica es el que le da todas las ayudas. Sería el hermano mayor que lo defiende. Pues mira, el Señor lo defiende, sí, hasta cierto punto lo defiende. ¿Por qué lo digo? He aquí vuestra casa dejada desierta hasta el día que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí lo restituyó ahora, ¿sabe por qué lo restituyó? ¿Y por qué le da un poco de autoridad? Porque ellos tienen que construir el templo donde se siente el anticristo, es decir, el diablo. Así que ellos están trabajando para eso. Y ya un remanente que hay en Israel que son judíos te lo dicen. Si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Estos son como la mayoría religiosa. Todo mente, puramente, pura historia. No hay revelación. Acá Israel, ¿sabe cuándo se va a desatarse? Cuando descienda del cielo siervos que luchan contra el diablo. No entienden una papa de nada. Bueno, andate a Apocalipsis, capítulo 11. Cuando Dios le dice a Pablo, a Juan, que lo llevó al tercer cielo, le mostró todas las cosas.